¿Puede Solana romper los $200 en este mes de halving de Bitcoin? El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente a lo que solemos hacer, y es que hoy voy a empezar a hacer una nueva sección de vídeos analizando criptomonedas y haciendo trading. Sin ir más lejos, ahora mismo tengo un long abierto en Solana y vamos a repasar el por qué lo he abierto, qué es lo que he visto y si puede o no puede llegar a los $200, que es el máximo de este mes. Como ya todos sabréis a estas alturas, la plataforma que yo utilizo para hacer trading es OneFury, precisamente porque no tiene absolutamente ningún tipo de comisión y puedo dejar las operaciones abiertas el tiempo que me dé la gana. Es más, de hecho tenía una operación abierta en Palantir Technologies desde hace ya más de un año y lo cerré hace muy poquito. Vamos a verlo. Aquí podemos encontrarlo, más concretamente cerré 30 acciones y, como os digo, tenía la operación abierta desde el año pasado. La primera vez que compré Palantir fue el 11 de abril del 2023 y hoy estamos a 16 de abril, momento en el que estoy grabando este vídeo. Como podéis ver también, pues bueno, fui haciendo unas cuantas compras más para ir promediando en total, pero a lo que voy es que un año la operación abierta y no me han cobrado ninguna comisión. Es más, me ahorré $20 de comisiones en todo este tiempo. Así que, como podéis ver, considero que es una de las mejores, si no la mejor aplicación para hacer trading, tanto con criptos, acciones, ETFs, etc. Eso sí, si quieres utilizar un broker que no te cobre comisiones y que te permita dejar las operaciones abiertas todo el tiempo que quieras, como acabamos de ver, recuerda escribir el código BRODAX aquí en la pestaña de recompensas. De esa forma tú y yo recibiremos un regalito junto con nuestro primer depósito, nos ayudaremos mutuamente. Así que a raíz de ahí se convirtió en la plataforma que utilizo prácticamente todos los días. Así que sin ya darle mucho más rollos, vamos a empezar a analizar el precio de Solana. Solana como proyecto, como red, la verdad es que no es de mis favoritas porque la red se cae cada X tiempo. Si bien es cierto que es bastante rápida, como digo, la red suele fallar de vez en cuando, lo cual no quita que la volatilidad de ese propio proyecto nos pueda ayudar a hacer buenas operaciones. Creo que no hace falta decir ya a estas alturas de la vida que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión, ni de recomendación de trading, ni absolutamente nada del estilo. Yo no soy ningún tipo de asesor financiero, así que por favor no me hagas ni puto caso. Pero a lo que voy, ahora mismo tengo un long en Solana después de cerrar el short que metí también hace una semana. Ese short lo compartí en Twitter, así que si no me sigues por ahí, no sé qué estás haciendo con tu vida. Vamos a empezar un poquito a darle el repaso de por qué he abierto este long en Solana. Razón principal, aunque lógicamente no es el único motivo, es que hoy Tether, hace más concretamente 3 horas, ha imprimido otros 1000 millones de Tether. Y ya sabéis la relación que suele haber entre la impresión de USDT y la subida del mercado cripto. Casualmente, cada vez que se imprimen nuevos USDT, Bitcoin empieza a subir, y junto con la subida de Bitcoin pues también lo acompañan lógicamente las altcoins, y Solana es una de las más volátiles, podríamos decir. Sumado a todo eso, nos encontramos en un soporte y zona de liquidez en 4 horas e incluso en diario. Este gráfico de aquí más concretamente es la temporalidad diaria y podemos observar clarísimamente una tendencia alcista con sus máximos y mínimos más altos. Eso sí, hay que dejar claro que después del retroceso de esta última semana del 40%, podría ser buena idea entrar en long, ya que básicamente el proyecto está a mitad de descuento, si lo comparamos lógicamente con la semana pasada. Sumado a todo eso, en esta zona de aquí tenemos una zona de liquidez. Voy a bajarlo un poquito la temporalidad para que lo veáis un poco mejor. Lo bajamos a las 4 horas. Esta es la zona que estamos hablando, porque aquí hay liquidez básicamente porque el precio se tiró consolidando una muy buena temporada y al llegar aquí intentó romper al alza, hubo una especie de manipulación a la baja y después ya de sacar todos esos stop loss y recoger liquidez, el precio empezó a subir marcando el máximo del mes pasado. Ese máximo se encuentra en los $210. De ahí en adelante empezó a retroceder un poquito, acompañado junto con el super retroceso que hemos tenido la semana pasada con la noticia de Irán e Israel, ¿cierto? Vale, pues si nos vamos ahora a la temporalidad diaria, ya teniendo marcada esa zona de liquidez, es más, vamos a marcarla por aquí para que no la perdáis de vista. Liquidez así en el símbolo del dólar y lo vamos a poner de color amarillo, por ejemplo. Ya teniendo marcada esa zona de liquidez, ¿qué es lo que tenemos en temporalidad diaria? Pues básicamente ese súper retroceso de esta semana dejó una mecha que no es más que nueva liquidez y después tuvimos un cierre alcista confirmando el soporte creado aquí en diario. Un soporte diario suele ser
un muy buen nivel al alza. Ya sabéis que el precio de cualquier activo sale al alza desde un soporte y a la baja desde una resistencia. Esto es acción del precio básica. Si es cierto que justo después, al día siguiente de ese cierre alcista que confirmaba el soporte, tuvimos otro pequeño retroceso a modo de casi doble suelo, y es hoy en concreto, en este momento en el que estoy grabando, cuando ha tocado nuevamente ese suelo, ese soporte. Fijaos cómo la zona de liquidez está aquí súper bien marcada. Conforme el precio se empezaba a acercar a esa resistencia, se frenó, hubo esta recogida de liquidez y después tiró al alza. Momentum alcista, tendencia alcista, muy básico, insisto, acción del precio pura y dura, la teoría más básica que os podréis echar a la cara, y ahora mismo en diario está nuevamente rechazando ese soporte, por lo que hay muchas probabilidades de que de aquí en adelante el precio continúe un poquito al alza. Insisto, por favor, no os lo toméis como consejo de inversión. Vale, ¿qué es lo que tendríamos entonces un poquito más abajo? Vamos a ver cómo se encuentra en 4 horas. Ahora mismo, la última vela de 4 horas ha cerrado completamente sin mecha. Y si me seguís en mis otras redes sociales, Instagram, Twitter y demás, sabréis que cuando una vela cierra sin mecha significa que se ha quedado sin rango para seguir bajando o para seguir subiendo, dependiendo la situación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un doble suelo más que claro. Este primer rechazo de este soporte diario y este cierre sin mecha. Un cierre sin mecha en 4 horas nos indica que no queda rango para seguir bajando, y que nos indique que no queda rango para seguir bajando en un doble suelo diario, nuevamente nos pone en una posición bastante alcista. Ya sabéis que el trading consiste en probabilidades. Esto, dependiendo qué patrones vayan saliendo, las probabilidades irán subiendo o bajando. De ahí que tengamos que gestionar, lógicamente, el riesgo para que no se nos vaya demasiado de madre. Total, por el momento, después del cierre de esa vela de 4 horas sin mecha, el precio ha empezado a pumpear. Vamos a bajar la temporalidad un poco más para que lo veáis más claro. Temporalidad de 1 hora. Esto de aquí es básicamente la mecha de 4 horas. De hecho, lo voy a redondear para que lo volváis a comprobar. 4 horas lo tenemos aquí, ¿vale? Esta es la mecha, y una mecha significa recogida de liquidez, y más si está en zona de soporte. Vale, nuevamente de ahí empezó a subir un poquito, rompió este máximo de aquí, estos máximos de aquí por un poquito, eso sí, y nuevamente fue a retestear ese soporte diario que hemos hablado antes. Con esta confirmación, o más bien con el cierre de esta vela, tendríamos la confirmación de ese soporte o ese doble suelo. Es más, si os fijáis, esta vela de 1 hora ha cerrado por encima de la vela horaria anterior, lo que nos indica en tendencias aún más bajistas una estructura alcista. Entonces simplemente hay que sumar un poquito los patrones: tendencia alcista, momentum alcista, precio en soporte diario y liquidez recogida, además de un doble suelo también en diario. Las probabilidades de que el trade sea al alza, o sea una compra, son altísimas, por lo menos conforme yo lo veo basándome en acción del precio. No, brothers, es que yo no utilizo acción del precio, yo utilizo Smart Money Concepts, o yo utilizo Fibonacci, o cualquiera de otras estrategias. Todas son correctas, simplemente hay que adaptar la gestión del riesgo a la estrategia. Yo en mi caso hago trading basado en acción del precio porque es lo que aprendí cuando empecé a hacer Forex hace ya casi 6 años. Ahora bien, ¿en qué momento exacto he entrado yo en long? Pues como podéis ver aquí, como os digo, en el broker Quantfury, mi long está abierto en el precio de 128.36. Tengo el stop loss colocado en el precio de 122 exactamente, y el take profit en el precio de 170, lo cual nos pondría en una operación de un ratio riesgo de 6,55. Esto significa que si la operación termina tocando el take profit, esta operación cubriría 6,55 operaciones negativas de este mismo estilo. Si bien es cierto que hasta que llegue a ese precio todavía tendríamos aquí esta resistencia donde nos hizo un pequeño fake out aquí, considero que esta resistencia es una resistencia menor, ya que todo este movimiento que tenemos a la izquierda es nuevamente liquidez. Todo lo que sea movimiento limpio, bien al alza o bien a la baja, es liquidez
acumulada. Ahí hay stop loss de mucha gente. Es por todo eso que he decidido aquí entrar en compra. Si bien es cierto que la operación puede darse la vuelta en cualquier momento, para eso tenemos la gestión del riesgo. ¿De qué forma voy a gestionar yo el riesgo en mi caso en concreto? Pues fijaos, ahora mismo, sin ir más lejos, voy a reducir el stop loss para reducir un poquito más la pérdida. ¿Por qué lo voy a reducir? Porque es esta vela de aquí la que a mí me está dando la confirmación de que es probable que el precio siga al alza. Estamos en soporte y el cierre ha sido por encima del máximo de la vela anterior. Por lo que si el momentum es alcista, el precio está en soporte, los precios suben desde los soportes y tenemos un doble suelo, teóricamente en ningún momento el precio debería de bajar desde el mínimo de la vela horaria anterior. Así que lo voy a poner un poquito por aquí abajo para reducir, digamos en los 125, me parece un número bastante redondo, bastante bonito. De esa forma reducimos la posible pérdida de menos $100 a menos 52, reducimos literalmente el stop loss a la mitad, lo cual convierte la operación que antes era un ratio riesgo-beneficio de 6,5 en una operación de 11. Nuevamente eso significa que si toca el take profit, esta operación cubriría 11 operaciones negativas del estilo. Haciendo esto en un largo plazo, a veces tendrás operaciones positivas, a veces operaciones negativas, es lo normal, pero gestionando el riesgo de esta forma, estadísticamente es muy probable que termine siendo rentable. Entonces, como he dicho, considero que esta resistencia de aquí es una resistencia menor, lo cual significa que es probable de que sea rota tarde o temprano, y la resistencia que más me interesa está aquí arriba. Más concretamente, de hecho, justo en los $175. Mi take profit está en los 170 por asegurar un poquito antes. De esa forma, la proyección que yo voy a esperar que el precio haga siempre y cuando salga bien será la siguiente: que rompa esta resistencia menor, que después de romperla haga una especie de retest y aquí nos confirme para nuevamente ir a tocar esta resistencia diaria, que es la más fuerte que tiene el precio ahora mismo. Y de esa forma es como yo he entrado en una compra, en un long en Solana, ya que la acción del precio que tiene ahora mismo me parece bastante atractiva. Recuerda que esto no es ningún tipo de consejo de inversión, basa tu análisis y tus trades bajo tu propio criterio y sobre todo gestionar el riesgo. Hacer trading es bastante arriesgado y tu capital puede estar en riesgo. Así que nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que si quieres ayudarme de alguna forma más directa, simplemente tienes que escribir el código de registro BRODAX en la pestaña de recompensas en QuantFury. Y si no quieres ayudarme de una forma tan directa, basta con que simplemente dejes un me gusta, un comentario en este vídeo. Así que lo dicho, ya sí que sí, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao.